Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Nos quedaremos aquí hasta el versículo 27. Vamos a acercarnos al Señor una vez más en oración. Padre, hemos leído tu palabra y hemos cantado, alabado, y tenemos nuestro corazón aquí delante de ti, abierto. Ayúdanos, Padre, para que nuestros pecados no influyan en la forma como comprendemos tu palabra, ni mucho menos en la forma como la obedecemos. Ayúdanos, Padre, a limpiar nuestro corazón, a mirar solamente hacia Él ahora mismo y reconocer tu palabra para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que tú utilices este texto para traernos bendición, traernos santidad, para que nuestros pecados sean limpiados de nosotros, para que seamos cada vez más santos y parecidos a tu Hijo Jesucristo. Bendícenos por medio de tu palabra. Necesitamos esta unción que dice el texto. Necesitamos de tu Espíritu Santo para que Él hable en nuestros corazones. Háblanos, Padre. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Los niños, allí tenéis un sobre, todavía no podéis abrir. Javier ya ha saltado las normas. Tenéis un sobre, espera. Vamos a abrir en el momento adecuado. Pero estamos aquí, llevamos ya algunos domingos estudiando la carta del apóstol Juan, la primera carta. Y no sé si a vosotros os parece normal que en las primeras décadas de la iglesia cristiana hubiese dudas en los que estaban en la iglesia, si de hecho formaban parte verdaderamente de la iglesia de Cristo. Si Jesús hubiese vivido en nuestro siglo, ahora, en nuestro momento, y su crucifixión hubiese sido hace 70 años, más o menos, y el pastor de nuestra iglesia fuese uno de sus apóstoles, ¿no os parecería raro tener tantas enseñanzas falsas dentro de la iglesia? A veces nos parece, ¿no?, que los creyentes del primer siglo fueron más bendecidos por tener tanta cercanía a la venida de Cristo. O entonces no estamos tan lejos
que ya no hace ninguna diferencia lo que pasó hace casi 2000 años. Y de hecho lo que pasó en la historia hace 2000 años ya no influye más en muchos de nuestros días, en nuestra rutina. Y a los niños que tenéis ahí un sobre, lo que tenéis que hacer con la ayuda de vuestro padre es empezar a sacar el papelito del sobre y empezar a sacar poco a poco. Tenéis que ayudar ahí a los niños, ¿eh? Poco a poco. No sé si podéis ver un poco del dibujo y podéis empezar ahí a ver algo diferente. Aparece una puntita y luego sacamos un poquito más. ¿Podéis ver qué es lo que pone el dibujo? ¿Ya sabéis? Sácalo un poquito más. ¿Ya sabéis más o menos? ¿Sí? ¿Qué parece? ¿Una iglesia? Un castillo, casi. Pero saca un poquito más. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a conocer la verdad, aunque sea poco a poco, aunque sea pequeños detalles, a veces nos equivocamos porque conocemos poco, pero tenemos que conocer un poquito más y vemos toda la verdad. Y antes de sacar todo el dibujo, ya se notaba. Oye, hay una cruz, hay una torre. ¿Qué es eso? A lo mejor es una iglesia. Podría ser un castillo, pero es una iglesia. Pues el Evangelio es así. Niños, Dios nos abre los ojos y podemos ver parte de la verdad. Podemos empezar a ver, pero ya sabemos más o menos hacia dónde va. No conocemos todos los detalles, pero sabemos que va por allí. Y aunque nosotros todavía no conozcamos totalmente la verdad, el Evangelio, y escuchando a un pastor estos días decía que era un niño delante del conocimiento del Evangelio. Paul Washer diciendo, ¿no?, que era un niño delante de todo ese conocimiento. Pero aunque no conozcamos todo, ya podemos saber más o menos lo que es verdad, lo que dice el texto, lo que el Espíritu nos alumbra con los ojos y conocer de entre todo el conocimiento que está alrededor, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y hoy, como ya hemos hecho a lo largo de estos domingos, hoy vamos a ver un detalle más de la vida de un verdadero creyente. Ya hemos visto en la carta de Juan que uno que dice estar en la luz, pero no ama a su hermano, todavía está en tinieblas. Es lo que dice el texto. Y recordando que amar no es hacer lo que el otro quiere, no es satisfacer completamente al otro, sino que amar es buscar la voluntad de Dios para el otro. Si amo a mi hermano, lo que quiero para él es que él cumpla la voluntad de Dios en su vida. También ya hemos visto que el que dice que conoce a Cristo, pero no anda en sus mandamientos, es mentiroso. Pues el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es lo que pone el texto. Decir algo no te hace ser lo que dices. Tus actitudes deben reflejar lo que dices creer. Y ahora el apóstol Juan hace un contraste entre los que están en contra de Cristo, anticristos, y los que permanecen en él. Y para nosotros, ¿cómo descubrir si estoy a favor o en contra de Cristo? Vamos a ver algunos detalles en el texto que nos aclaran la respuesta a esa pregunta. Y lo primero que vamos a ver es dónde estamos ubicados dentro del proyecto de redención del mundo. La traducción literal de la primera frase del texto que hemos leído es: hijitos,
es la última hora. Podemos leer esa frase saliendo de la boca del apóstol Juan, 2000 años atrás, casi decir, vaya, el apóstol Juan se equivocó en casi miles de años. Se equivocó en los tiempos, pues desde sus escritos hasta hoy ya se nos han ido más de 1900 años, por lo menos, casi 2000 años. Pero sabemos que no es así como debemos comprender el texto, incluso por la lógica. Imaginaos, si él quisiera avisarles que tenían una hora de reloj, seguramente no les enviaría una carta. ¿Por qué? Pues hasta que la carta llegara allí, ya no tendría sentido el mensaje. Entonces, no es literal. Ahora, si el significado no es literal, entonces, ¿cuál es? Lo que podemos hacer para descubrir, aparte de mirar el contexto, es echar un ojo también en otros textos que utilizan una expresión parecida. Y digo parecida porque la expresión que el apóstol Juan utiliza aquí es única. No aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. Aparece, sí, expresiones muy parecidas, como en los últimos tiempos, o entonces en los últimos días. Pero en la última hora, no. Entonces vamos a ver ahí algunas de ellas para comprender lo que nos enseñan. Abramos ahí nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí en el texto a los Hebreos vemos que el autor se refiere al tiempo en el cual la expresión máxima, la revelación máxima de Dios ya había venido. El Hijo se había revelado. Jesucristo había venido al mundo. O sea, aquí los últimos días son aquellos que cuentan con la revelación de Cristo en su primera venida. De allí hacia adelante. Otro texto es el texto de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, cuidado, el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué encontramos aquí? Ese postreros tiempos también se refiere al tiempo en el cual la manifestación de Cristo ya había pasado. O sea, estos textos hablan de los últimos días como el periodo entre la primera venida de Cristo y el final, de allí hacia adelante. Pero hay textos que hablan de manera diferente. Hay textos que también utilizan los últimos días para hablar de la última parte de este periodo, justo antes del final del todo. Vamos a abrir allí en la segunda carta de Pedro, que estamos aquí muy cerca, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así: asimismo, la segunda carta, esto es la primera, capítulo 3, versículo, sí. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué encontramos de diferente en este texto? Vemos aquí que el autor, el mismo autor del anterior, el apóstol Pedro, habla de algo que pasaría en un futuro. Una promesa de algo que vendría más adelante. Algo que tardaría en cumplirse. Y el apóstol Pablo también utiliza la expresión de esa manera cuando escribe a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda Timoteo 3:1. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, está enseñando a Timoteo algo que iba a pasar todavía en el futuro, en esa espera, en la segunda venida de Cristo. Y habla también de algo que estaba presente allí en el contexto de Timoteo. Gente que estaba enseñando algo que no era la verdad. Falsos maestros engañando a la gente. Y el pueblo que recibió las cartas del apóstol Juan, como hemos visto ya, e incluso en el Evangelio de Juan, él escribió a finales del primer siglo. Los demás evangelios habían sido escritos muchas décadas antes. Ellos conocían los evangelios, conocían las cartas, y por eso en nuestro texto dice que según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Todo eso, tantos textos, para hablar de una expresión. ¿Por qué? Porque debemos darnos cuenta de dónde estamos ubicados en el plan de redención. ¿Dónde estamos nosotros? Eso es muy importante. Hay algunos que todavía esperan un Salvador. Hay otros que se dicen capaces de salvarse a sí mismos. Están también aquellos que creen que su propio conocimiento es lo que le da la salvación. Luego, hay también algunos que necesitan hacer algo para ser salvos. Y si no hacen obras, si no cumplen rituales, por ejemplo, o si no forman parte de un grupo especial de creyentes, no encuentran su salvación. Jesús, cuando habla de su segunda venida y del fin del siglo, allí en Mateo 24, dice que los edificios del templo serían destruidos. Mis hermanos, aquí, cuando Juan escribe esa carta, eso ya había pasado. Vemos que el apóstol Juan dijo, el anticristo viene, algo singular, hablando del futuro. Pero también dijo, han surgido muchos anticristos, algo plural en el presente. Aquellos que van a enseñar algo parecido a la verdad, pero que al final enseñan una completa mentira. Estos han surgido allí, en el primer siglo, y seguirán existiendo hasta que se manifieste el anticristo. Eso es lo que comprendemos de este texto. Algunos han intentado identificar a ese anticristo, como hizo la iglesia antigua, que decía que sería un judío, que iba a reconstruir el templo de Jerusalén, iba a gobernar en Jerusalén, sería el anticristo. La iglesia antigua decía eso. Otros dijeron que el obispo de la iglesia de Roma sería el anticristo o el papado, ¿no? Y a pesar de reconocer en el papado muchas características del anticristo, lo más adecuado es comprender cuál es el propósito de esa enseñanza bíblica. Más que identificar el anticristo, ¿por qué está? Y el primer propósito es que reconozcamos dónde nos ubicamos en este plan de redención de Dios. Nosotros ya no esperamos ninguna revelación más. No hay más revelación. No esperamos ningún redentor nuevo.
nuestro Redentor ya ha venido. Lo que esperamos es la consumación de los tiempos. Eso es lo que esperamos. Y a los niños que estáis ahí pintando la iglesia, cuando hablamos de las cosas de Dios, no hace falta ningún conocimiento de lo que no está aquí en las Escrituras. Habéis sacado poco a poco el dibujo, ya os habéis enterado más o menos de a lo que iba. Y funciona igual cuando encontramos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Dios nos abre los ojos. No conocemos toda la verdad, pero sabemos ya discernir, diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Deberíamos hacerlo. ¿Cuál es nuestra regla? ¿Lo que utilizamos para eso? Las Escrituras. Si miráis allí a vuestro dibujo, como os habéis sacado, vemos que hay una iglesia y es lo que vamos a hablar aquí, niños. Vamos a hablar del cuerpo de Cristo, de los que forman parte, de los que permanecen y los que no permanecen. Pero todo eso parece mucha tontería decir, no, es que nosotros, ¿por qué hablar de anticristo, de estas cosas, de la última hora? Pero hay muchos creyentes en nuestros días que todavía viven esperando que algo pase con su vida, como si todo lo necesario ya no estuviese a su alcance. Parece que a veces nos quedamos con una parte del dibujo, lo miramos a la verdad, la dejamos de lado y buscamos basar nuestra rutina, nuestro día a día, nuestras decisiones en otras cosas. La verdad está allí. Parece que no nos damos cuenta que el Hijo de Dios habitó entre nosotros. No nos enteramos, a pesar de saber de lo que está escrito, parece que no nos enteramos que Cristo vino y no pecó. Y tengo la sensación de que el hecho de que Cristo vino al mundo y nos enseñó lo que es una vida piadosa, no siempre influye en nuestra forma de vivir. El sobre con la verdad está allí. Conocemos una parte y la dejamos de lado. Cuando estudiamos escatología, los últimos tiempos, no podemos perder de vista que cada una de las enseñanzas que hablan de lo que va a pasar, en realidad nos ayudan a vivir en el presente, confiados en aquel por el cual vivimos. O sea, debo vivir consciente de que estoy en la última hora, los últimos tiempos. Y que la vida que llevo, creyendo que estamos esperando la segunda venida de Cristo, me ayuda a comprender si estoy a favor o en contra de Cristo. Porque a veces pensamos como creyentes, buenos creyentes que asisten a las iglesias, pensamos que el hecho de estar en la iglesia ya es una muestra de que estoy a favor de Cristo. Y eso no es verdad. Es lo que vemos aquí en el versículo 19. El versículo 19 de 1 de Juan 2 nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿De dónde salieron los que no eran de nosotros? ¿De nosotros? O sea, aquellos que actuaban en contra de Cristo, aquellos que enseñaban e intentaban engañar al pueblo de Dios, salieron de medio del propio pueblo de Dios. Y ya hemos estudiado una y otra vez el contexto del apóstol Juan y sabemos que allí en aquel entonces había un grupo de personas que se decían creyentes y enseñaban las experiencias, por ejemplo, que las experiencias espirituales no tenían nada que ver
con el cuerpo físico. Así que ellos podían hacer cualquier cosa con su cuerpo porque el espíritu era algo diferente. Otros en aquel entonces enseñaban que el Dios del Antiguo Testamento, ese no podía ser el Dios del Nuevo Testamento. A pesar de todas las enseñanzas de Jesús, diciendo que Él era el Verbo creador, confirmando la ley, cumpliendo la ley y no negando la ley, aún así decían, no, el Antiguo Testamento es un Dios, el Nuevo habla de otro Dios. Otros decían que no, que Jesús era el hombre, pero el Jesús hombre que vivió en la historia no es lo mismo que el Jesús Dios. Había una diferencia. Otros decían que tenía un conocimiento tan exclusivo, tan importante, que solo ellos, una nueva revelación, que solo ellos conseguirían la vida eterna. Y cada uno de esos se decían conocedores de la verdad. La apostasía y los falsos profetas estaban presentes, pero estaba lleno en la iglesia del primer siglo. Y los creyentes que estaban allí en la iglesia no se pueden dejar engañar por desinformados. No hay espacio para excusas por falta de conocimiento. Porque hay muchas sectas, muchos que se dicen de Dios, que ostentan en su denominación o en sus ritos la exclusividad de la salvación. Y eso ya pasaba allí y pasa en nuestros días. Nosotros que formamos parte de una iglesia local no podemos descansar pensando que no hay oposición en el reino de Dios. Hay oposición. Incluso puede salir de dentro de la propia iglesia. Y hablando de esa salida, hay por lo menos dos dificultades de interpretación en este versículo que merecen la pena ser aclaradas. Hay gente que utiliza este versículo de manera equivocada. Y la primera es que algunos utilizan ese versículo para enseñar que uno puede perder la salvación. Pero en realidad, ese versículo nos enseña la doctrina contraria. Nos enseña la perseverancia de los santos. Aquí dice que salieron de nosotros porque no todos los que están entre nosotros son de nosotros. O sea, hay personas que están en la iglesia, que asisten, que forman parte de la membresía, que han sido bautizadas, que confiesan creer, pero en realidad no son verdaderos creyentes. Y por eso salieron de nosotros, porque nunca han sido de nosotros. No es que perdieron la salvación, en realidad nunca han sido salvos. Fijaos en la afirmación, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y ese condicional nos enseña que aquellos que verdaderamente son creyentes nunca dejan de ser verdaderos creyentes. Por eso el que abandona la verdad, en realidad, nunca ha creído verdaderamente en ella. Ahora somos creyentes, ¿no? Somos hermanos en la fe. Sabemos que un verdadero creyente puede tener dudas. Un verdadero creyente puede caer en pecados, incluso pecados graves. Cada uno de nosotros estamos expuestos a la influencia del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, pero sufrimos su influencia. Y por eso podemos pasar por situaciones de dudas, de incluso falta de claridad de nuestra fe. Podemos pasar por pecados gordos y ni darnos cuenta de que estamos pecando. Por eso Dios envía dones a la iglesia, pastores y maestros. Por eso nos envía hermanos conocedores de la verdad. Por eso nos dice que no nos debemos dejar de congregar, por ejemplo. Por eso necesitamos los unos de los otros para animarnos, para exhortarnos, para
enseñar los unos a los otros. Porque somos en realidad como ovejas que siguen la voz del buen pastor, de Jesucristo. Y ese buen pastor, como dice la palabra, nos tiene en sus manos. Y dijo que nadie nos arrebatará de sus manos. O sea, de allí viene la razón por la cual perseveramos en la fe. Porque es Él que nos hace perseverar. Pero decir también, basado en este texto, que el creyente pierde la salvación es un error. Porque si hubiesen sido de nosotros, permanecería. Esa es la primera enseñanza equivocada que a veces utilizan este versículo para hacerla. La segunda es utilizar ese texto que enseña que si un miembro de una iglesia sale de la iglesia, perdió la salvación. Eso no tiene nada que ver. Si un creyente sale de una iglesia y se va a otra, no es porque abandonó la fe. Eso no es siempre verdad. En aquel contexto, cuando los hermanos de allí salían y iban detrás de los que enseñaban algo que no era la verdad, allí sí, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ahora, entre hermanos, ya hemos pasado por una y otra iglesia. Si salgo de aquí y voy a una iglesia en el polígono industrial que predica la verdad, que tiene la administración adecuada de los sacramentos, que tiene disciplina eclesiástica, ¿perdí la salvación? No. Podemos tener formas diferentes de alabar al Señor. Eso no quiere decir que unos son salvos y los otros no. Podemos cambiar de ciudad. Podemos recibir un llamamiento del Señor para apoyar obras en otros lugares. Eso no quiere decir que se pierde la salvación. Entonces, hoy en día hay muchas iglesias que dicen, no, si salieron de nuestra denominación, perdieron la salvación. Eso no es verdad. Si están en una iglesia bíblica que predica fielmente la palabra, con los sacramentos fielmente administrados y la disciplina, pues, gloria a Dios, ¿no? Ahora, mucha atención a lo que ya hemos visto hoy. Si estamos en la última hora, que es lo que dice el texto, y hay señales incluso que el fin se acerca, debemos actuar conscientes de que pronto Jesús vendrá. Si no hay nada más para ser revelado, si el punto más alto de la revelación ha sido el propio Jesús, su vida, su obra, su enseñanza, su persona, pues debemos entonces conocer esa revelación. Y lo que también hemos visto de los miembros de la iglesia, formar parte de una iglesia no quiere decir que de hecho soy salvo. Pero si eso no quiere decir que soy salvo, la pregunta que os he hecho al principio sigue. ¿Cómo saber si estoy a favor o en contra de Cristo? Parece que al leer todas esas cosas nos sentimos todos reprobados, mal. Parece que no conocemos nada y que la iglesia solo sirve para generar herejías, oposición a Cristo. Pero no es así que concluye el texto. El apóstol Juan nos dice, pero vosotros, hablando con la iglesia, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esos últimos versículos, Juan lo que hace es enfatizar el valor que hay en el conocimiento de aquellos que estaban buscando a Cristo. Él no está aquí enseñando algo nuevo, una doctrina nueva, sino que utiliza esa frase para enaltecer a los verdaderos creyentes y recordarles que el espíritu que había en ellos es lo que les llevaba al conocimiento de Dios.
Los hombres no se hacen sabios por la sabiduría de su propia mente, sino por la iluminación del Espíritu Santo. Y habla de una doctrina específica que es la del conocimiento de Cristo. Cuando escuchamos conocimiento de Cristo podemos pensar, pero conocer a Cristo, pues todos nosotros conocemos. Pero no es suficiente confesar verbalmente que Jesús es el Cristo, sino que debemos conocerle como ha sido revelado aquí, en las Escrituras. No es igual decir conozco a Cristo que decir conozco lo que dice la palabra de Dios respecto a quién es Cristo. Cerinto y Carpócrates. Ya habéis oído hablar de estos dos hombres. Buenos nombres ahí para los que van a tener hijos. Cerinto y Carpócrates. Dos herejes de aquel entonces. Ellos creían en Cristo como el Hijo de Dios, pero no reconocían su naturaleza humana. Eso no vale. Marción, un hereje más conocido que estos dos, lo tenía a Cristo como un ser tan sobrenatural que era como un fantasma. Caminaba por la playa y no dejaba huellas. Decía él, Marción. Sabelio, otro hereje, decía que no había ninguna diferencia entre Cristo y el Padre. Todos estos decían ser conocedores de Cristo, pero todos ellos negaban al verdadero Cristo que está en las Escrituras y se inventaban un ídolo para poner en su lugar. Fue cuando vino Pelagio. Pelagio, conocemos también, reconoció las dos naturalezas de Cristo. ¡Qué bien! Pero en las palabras de Juan Calvino, transfirió todo al hombre, todo el honor que tenía en Cristo, y negó al Cristo de las Escrituras. O sea, si en nuestra enseñanza quitamos de Cristo lo que forma parte de sus atributos, lo negamos. Si quitamos de Cristo su obra, negamos a Cristo. Si al predicar quitamos de su enseñanza lo que Él nos enseñó, negamos a Cristo. A veces hablamos de Dios sin hablar de Cristo. Y dice el texto que solo conocemos al Padre si conocemos al Hijo. Mis hermanos, Alá y Dios no son el mismo Dios. Porque Dios sin Cristo no es el mismo Dios. O el Padre está con el Hijo, o no está el Padre. No podemos decir que hablamos del mismo Dios si no hablamos de Cristo. Todo lo que necesitamos conocer del Padre, lo conocemos por medio del Hijo. Y esa constancia en el conocimiento, esa perseverancia y conocer cada vez más es de hecho lo que nos hace perseverar en Cristo. O sea, nuestra perseverancia debe estar fundamentada en la verdad. Porque uno puede utilizar ese texto de manera equivocada y decir que por el hecho de que muchos creyentes afirman o niegan algún conocimiento, que ese conocimiento debe perseverar en nuestra enseñanza. No, no es así que funciona. Está en la palabra, es lo que nos enseñó Cristo. Pues, aunque lleve años, siglos enseñando una tradición, si es un error, pues no vale la pena. Eso no es perseverar. Estamos hablando de perseverar en la verdad, porque perseverar en el error no merece la pena, es igual. Entonces, la promesa aquí que Dios hace por medio del apóstol Juan a nosotros es para los que permanecen en la verdad, para aquellos que creen en el Padre y en el Hijo, por el poder del Espíritu Santo. La promesa es la vida eterna. Las señales que nos recuerdan
que lo que esperamos es la venida de Cristo en gloria, ella debe traernos el gozo del encuentro con Cristo, para nosotros que somos salvos. Pero esa venida va a traer juicio, va a traer castigo. Y decir aquí que, el texto dice que ellos no necesitaban que nadie les enseñara. Decir, utilizar eso para decir que, vale, pues entonces cada uno tiene su propia interpretación de las Escrituras, no es verdad. ¿Por qué? Es fácil. El apóstol Juan, ¿qué está haciendo? Escribiendo una carta para ellos, enseñándoles en qué creer y cómo actuar. Dios en su palabra instituye pastores, maestros, ministros, ancianos, diáconos, y hay tantos mandamientos mutuos de exhortar los unos a los otros, amar los unos a los otros, animar, que no podemos sacar de aquí esa enseñanza. Lo que está diciendo aquí es que el propio Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Eso sí. Y eso no quiere decir que no aprendemos de los demás, ni que no debamos enseñar a los demás, sino que cada una de nuestras enseñanzas deben estar bajo el poder del Espíritu Santo. Cada vez que escuchamos una enseñanza, lo que debemos hacer es examinar las Escrituras y ver si es eso mismo lo que dice. Ellos sufrían el ataque de los que se habían ido, y aunque los disidentes decían tener una enseñanza especial, los creyentes no tenían nada que aprender con ellos, pues era el propio Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, que les aclaraba todas las cosas. El apóstol Juan es un maestro entre ellos, escribiendo la carta incluso. Y cuando dijo que no necesitaban a nadie, lo que hizo fue explicarles que el Espíritu Santo es el que enseña la verdad, y por medio de la propia palabra revelada. O sea, lo más importante no es el medio. No es si viene del pastor o si viene del hermano o de lo que sea. No es eso lo más importante. Lo más importante es el mensaje, el contenido del mensaje. Cuando uno predica la palabra fielmente, cuando uno utiliza la palabra de Dios de manera fiel en una conversación, el propio Espíritu nos hace cambiar la forma como vemos el mundo y nuestros problemas incluso. Aquí está el punto importante de un buen creyente, un verdadero creyente: la sumisión exclusiva a la palabra de Dios. Los que utilizamos las Escrituras para animar, para exhortar, somos medios de un mensaje. La autoridad está en el contenido, no en la persona. Por lo tanto, cuando miramos uno y otro texto bíblico, solo encontramos dos grupos de personas, igual que aquí: los que están a favor y los que están en contra. Cuidado, porque decir que estás en Cristo y creer en algo diferente de lo que Él enseñó no es estar en Él. Y no hay un campo neutral. Si sigues las enseñanzas modernas de teólogos liberales que tuercen las Escrituras y sacan doctrinas que no tienen nada que ver con el contexto, cuidado, porque estás siguiendo a uno de los muchos anticristos. Vemos a iglesias y teólogos enseñando que cada uno puede seguir su propio cristianismo. Vemos a iglesias disminuyendo la cantidad de reuniones, la comunión. Vemos a creyentes diciendo que las Escrituras necesitan una modernización. Y cuando miramos la palabra,
lo que vemos es una orden para no dejar de congregarse, incluso cuanto más el día se acerca. Si antes teníamos pocas reuniones, pues ahora tenemos más. Si reconocemos que estamos en la última hora. Leemos en las Escrituras que no debemos dejar de enseñar la palabra, seguir los mandamientos, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y al final, lo que hacemos es cada uno buscar su propio cristianismo. Hoy nuestra fe debe ser evaluada. Las cosas que hemos decidido creer son porque dice la palabra de Dios o porque es lo que más me viene bien para que yo siga haciendo lo que a mí me apetece hacer. Si estás a favor de Cristo, la conciencia de que es la última hora y saber que de entre nosotros hay aquellos que no son de nosotros, debería hacerte perseverar en la palabra de Dios. Por eso, si quieres evaluar tu fe, mira hacia la importancia que tiene la palabra de Dios en tu vida. Mira si eres sumiso a lo que dice la palabra. Si quieres saber si eres de Cristo, reconozca en tu día a día que tus decisiones están basadas en la palabra. Si tu deseo no es permanecer en Él y en sus enseñanzas, entonces te aviso, no estás a favor de Cristo, estás en contra. Arrepiéntete y sométete a la voluntad de Dios para tu vida, porque todavía hay tiempo. Y para los que encontramos dentro de nuestro corazón ese deseo tan fuerte de obedecer a Dios y a su palabra, sepas que el propio Espíritu Santo te da toda la sabiduría, todo lo que necesitas para reconocer las enseñanzas que vienen de Dios. Es Él que te está hablando ahora mismo, ahí dentro de tu corazón. Y es el Espíritu Santo también el que te capacita a obedecer, a permanecer en lo que Dios requiere de ti. Y si es así en tu vida, para ti hay una promesa, la vida eterna, la plenitud de vida. Eso es lo que Dios tiene para ti, para todos aquellos que permanecen en su voluntad. Y si eres creyente y te resulta difícil permanecer en la palabra, no te olvides que toda la obra de tu salvación, incluso de tu perseverancia en la fe, depende del poder que viene de Dios y no de ti. Así que hoy, para nosotros, los que queremos someternos a la palabra, hoy es un día que debemos gozarnos en Cristo, en su persona, en su obra, en sus enseñanzas, reconociendo que es solamente Él que puede darnos esa salvación, que puede prometernos algo tan importante. Y solamente por medio de Él es que podemos recibir esa promesa de vida eterna. Vamos a orar. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos das dentro de nuestro corazón una alegría, un anhelo de cumplir cada una de tus palabras. Ayúdanos, Padre, a reconocer nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, a reconocer nuestros caminos que están lejos de ti. Danos, Padre, sabiduría para comprender tu palabra y aplicarla fielmente en nuestra vida. Danos doctrinas, Padre, que nos acercan de ti, porque esas son las doctrinas verdaderas, no las que nos alejan de ti. Danos, Padre, el deseo de escuchar tu palabra, permanecer en ella y gozar de esa promesa de la vida eterna. Bendícenos, Padre, bendícenos también todo el día que tú has apartado para que santifiquemos para ti. Bendícenos, Padre, en todas las obras que vamos a hacer hoy, para que sea todo para honra y gloria de tu santo nombre.
En el nombre de Jesús que oramos. Amén.